estimados amigos de Médica la Revista, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. En esta nueva oportunidad hablaremos acerca de las enfermedades metaxénicas ocasionadas por el fenómeno El Niño. Para esta oportunidad tenemos como invitado al doctor César Sánchez. Él es especialista en enfermedades tropicales, es médico infectólogo en el Hospital 2 de Mayo, es docente universitario en la Universidad Científica del Sur y también actualmente es médico en la Clínica TESA. Doctor, un gusto por estar aquí con usted. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá y poder conversar sobre un tema muy importante en estas épocas que se están anunciando las lluvias, ¿no? Doctor, sabemos que las enfermedades metaxénicas son provocadas más que todo por los vectores, que son organismos vivos que transmiten el virus, ¿no? Y va dirigido a las personas que están afectadas. Bajo esas circunstancias, ¿cuál es el papel específico del fenómeno del Niño en el aumento de enfermedades metaxénicas en las regiones tropicales y subtropicales? Hay que clasificar específicamente cuáles son las enfermedades metaxénicas, ¿no? Estas, como dijo Alberto, son enfermedades que son transmitidas por un vector y el fenómeno del Niño juega un papel muy importante en relación a favorecer las condiciones para que estas infecciones prevalezcan o aumente el número de casos, ¿no? Entonces, ya hemos vivido el último niño, que ha sido en el 2017, las personas que son más jóvenes, nuestros padres, tal vez Alberto, o nuestros abuelos, tienen el fenómeno del niño del 98, el fenómeno del niño del 83, y eso lo que favorece es que al aumentar las inundaciones, cambia justamente la frecuencia y el número de casos, ¿no?, de las enfermedades metaxémicas. Según lo que usted me ha comentado, bajo ese punto, ¿cuáles vendrían a ser las regiones, las áreas de nuestro país con las cuales estas enfermedades atacan más a las personas, ¿no? De acuerdo a todo lo que se ha venido viviendo bajo las consecuencias del fenómeno del Niño, donde más atacan. Sabemos que es una muy buena pregunta porque las enfermedades metaxénicas, por parte del Ministerio de Salud, están identificadas sobre todo dengue, malaria, chikungunya, Zika, Bartonella. Entonces, estas tienen una distribución geográfica en zonas ya muy características de nuestro país, que sería el área de la costa, buena parte de la selva, y normalmente la zona sur del país, la zona de la sierra, no es la más frecuente. Pero en los casos del fenómeno del Niño, las zonas más afectadas siempre son todo el valle costero y las zonas de las selvas donde más precipitación va a haber, ¿no? Ahora, doctor, sabemos que digamos, las autoridades correspondientes de velar por la seguridad y protección de las personas que están siendo afectadas por ese tipo de enfermedades transmitidas por vectores son en principal los sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo estos equipos de salud son capacitados, ¿no?, para que puedan acudir frente a las personas que han sido afectadas, ¿no? ¿Cuál es su preparación? ¿Tienen algunos puntos de tratado? ¿Cómo podría ser, doctor? En esto el Ministerio de Salud tiene un plan de trabajo que se divide por semanas epidemiológicas y por etapas. Estas etapas están en relación donde tengo menos lluvia, yo puedo hacer un control previo. Donde empieza la época más alta de las transmisiones o cuando aumenta el número de casos, porque en el Valle Costero siempre llueve. El fenómeno del Niño es solamente un incremento en la intensidad o en la frecuencia de las lluvias. Entonces, el Ministerio de Salud en sus actividades tiene un control de preparación, de educación y de control principalmente. Entonces ellos vigilan, por ejemplo, en el caso del dengue, que es la metaxénica más frecuente y la que el año pasado, por ejemplo, tuvimos incluso casos de personas que murieron por dengue. Lo que hace el Ministerio de Salud es hacer la etapa de abatización, de control y de educación, que es lo más importante para estas enfermedades, ¿no? Doctor, y de acuerdo a lo que usted me ha venido comentando, los planes, las ejecuciones, las estrategias que se están implementando, bueno, también bajo la capa del MINSA, ¿no? Existen también desafíos, dificultades, me imagino que hay áreas muy específicas donde
los doctores, su acceso es totalmente complicado, es muy difícil recurrir a ese tipo de zonas, ¿no? Ya sea por los desastres naturales ocasionados o por la misma geografía en sí. ¿Cuáles vendrían a ser esos desafíos y cómo los nuevos equipos médicos están tratando de subsanar esas complicaciones? A ver, Alberto, en nuestro país confluyen muchas zonas geográficas y mucho tipo de población en general. Entonces, el desafío más importante siempre es la educación. Entonces, poder educar a la población en no guardar elementos inservibles, no acumular agua, tener un control adecuado el descarte de estos inservibles, es el desafío más importante. Y luego tenemos la parte del acceso hacia a las zonas justamente de difícil acceso, ¿no? Donde yo tengo que ir a caballo, a trocha, en bote, y justamente las zonas más afectadas, donde hay más lluvia, son estas zonas que tienen difícil acceso y que limitan también la atención médica y la prevención. Entonces, lo mejor sería lograr una mayor cobertura del Estado para justamente atender a estas poblaciones que son las más vulnerables en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Ahora, hay justamente viendo lo que son las aplicaciones médicas para tratar ese tipo de enfermedades y como me lo ha venido comentando, existen también investigaciones que detallan que existen algunas sustancias como las vacunas que son efectivas en cierto modo para tratar este tipo de enfermedades. ¿Cuál ha sido su avance y qué innovaciones están teniendo ahora con el fenómeno del niño en nuestro país? Por ejemplo, hay enfermedades que son prevenibles, las que tienen vacuna, como por ejemplo la fiebre amarilla. Si yo voy a viajar a una zona endémica o vivo en una zona endémica, endémica es en aquellas zonas donde es frecuente tener esta enfermedad. Entonces yo me puedo vacunar contra la fiebre amarilla. La vacunación de la fiebre amarilla tiene una protección de 10 años y tendría que tener un refuerzo a los 10 años posteriores. Pero con respecto al dengue, por ejemplo, no hay una vacuna en nuestro país que esté autorizada. Hay países como Argentina, donde ya se está vacunando contra el dengue. En México aún está ingresando la parte de la vacunación. Y en Estados Unidos hay algunos estados donde tienen incluso un manejo mucho más avanzado en tecnología para el control. Tienen una manipulación genética incluso del vector, que es el Aedes hembra, que es el que transmite, y eso para nosotros es una realidad tal vez muy lejana, ¿no? Entonces, vacunas con las que nos podemos encontrar es fiebre amarilla y en el resto es el control de los vectores, ¿no? El resto no tienen vacunas como tal. Ahora, algo también que se está viendo es que con los mismos desastres ocasionados estos eventos climáticos, ¿no? Incluidos el fenómeno del niño, eh, partimos de la parte de los tratamientos, justamente para las personas que han sido infectadas por las enfermedades metaxénicas. ¿Puede, digamos, de alguna u otra forma afectar el cambio climático a ese tipo de tratamientos? En realidad el cambio climático lo que realiza es una modificación en las zonas donde vive el vector, ¿no? Los tratamientos que tú me comentas, tal vez, si entiendo, va dirigido hacia si hay resistencia de las enfermedades a o sea, de la enfermedad, si hay resistencia a ciertos medicamentos que son como que su cura. Afortunadamente, en las enfermedades metaxénicas, la resistencia a los tratamientos de primera línea no están documentados como tal, ¿no? Entonces, obviamente han ido mejorando la disponibilidad de tratamientos, que eso es lo mejor, pero recuerden que las infecciones, por ejemplo, como el dengue, no tiene un tratamiento específico. El tratamiento es netamente manejo sintomático y observación de las complicaciones. En la fiebre amarilla tampoco hay un tratamiento específico, entonces no hay un tratamiento como tal. Cosa diferente en las enfermedades zoonóticas, ¿no? Donde ahí sí, yo sí voy a dar un tratamiento específico, dirigido para cada enfermedad, ¿no? Doctor, ya para cerrar lo que vendría a ser esta entrevista, a ver, se tiene conocimiento que más que todo hay personas que tienen el pensamiento de que cuando alguno de estos vectores, insectos, lo pican, lo atacan, piensan que se tratan de cualquier otro mosquito, cualquier otro insecto que, bueno, simplemente ingresa una picadura a su cuerpo, sale
por así decirlo, una ronchita, claro, y con el paso de los días pasa. Hay personas que piensan que eso es así y se sabe que bajo ninguna circunstancia se tiene que tener esa perspectiva, ¿no? De acuerdo a su experiencia y a todo lo que usted ha venido tratando como infectólogo especialista, ¿cómo se podría concientizar a ese tipo de personas para que no tengan ese tipo de ideas y puedan acudir definitivamente a un doctor, ¿no? Porque si no, esto podría a futuro complicar su situación de salud. Claro, parte mucho de la localidad en la que yo vivo, la zona en la que yo estoy y los factores de riesgo justamente que se van a notificar de manera oportuna. Normalmente siempre vamos a aprender las noticias y dicen, aumenta el número de casos de dengue en tal distrito, en tal departamento, en tal región. Entonces, las picaduras por insectos en general no nos deberían alarmar, ¿no? En general no nos deberían alarmar, pero sí hay poblaciones en riesgo en las que yo debo estar atento. En los extremos de la vida, o sea, en los niños, en los ancianos, en las gestantes y en aquellas personas que tengan algún problema de inmunidad, pacientes que viven con VIH y que no están recibiendo tratamiento, pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer, que sean usuarios de corticoides o de medicamentos biológicos, ellos están en más riesgo de hacer una infección si es que realmente se infectaron, valga la redundancia, o sea, de desarrollar la enfermedad. Recordemos que la mayoría de las infecciones, de las enfermedades metaxénicas, tienen un curso, todas tienen una división entre leve, moderada y severa. Y la gran mayoría son eventos leves. Hay factores propios tanto del paciente como de la carga viral, del agente con el que yo me infecto, como de la exposición. Entonces, si todos los pacientes o si todas las personas que sufren una picadura se alarman, lo que vamos a tener es un embalse de los sistemas de salud, como, doctor, me ha picado un zancudo y hay dengue en mi barrio. Entonces, me van a saturar los sistemas de salud y eso va a repercutir en disminuir la atención de una persona que realmente está enferma. Entonces, hay que vigilar los signos de alarma, que sería la fiebre persistente, el dolor. Normalmente estas enfermedades se manifiestan con un cuadro febril de fondo. Entonces, parten con fiebre, dolor muscular, puede haber dolor articular, cuadros de, doctor, me siento amarillo, que eso nosotros le llamamos ictericia, cambio en la coloración de la conjuntiva, dolor abdominal muy intenso, y en cada uno los médicos somos los encargados en diferenciar frente a qué posibilidad de estas enfermedades metaxénicas estamos. Entonces es guardar la calma y educarnos en el manejo, en la identificación y el control de los factores que van a favorecer la aparición de estas enfermedades, ¿no? Ok, doctor. Doctor, ¿cómo lo podemos encontrar? Me pueden seguir en mis redes sociales y con mucho gusto podemos hablar del manejo, prevención, tratamiento y recuperación de las enfermedades infectocontagiosas y también de las prevenibles, metaxénicas y zoonóticas, ¿no? Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Médica la Revista. O también pueden visitar nuestra página web www.medicalarevista.com. Doctor, ha sido un gusto poder estar acá con usted y espero volverlo a ver en una nueva oportunidad. No, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus televidentes o videntes en realidad, a todas las personas que te sigan. Gracias por la oportunidad y espero volvernos a ver en una siguiente ocasión, ¿no?